Hola, ¿qué tal amigos? Estamos en nuestro tiempo con Dios en vivo, alistándonos en este tiempo para recibir y para compartir una palabra que traiga vida a tu vida y, por qué no, a toda la gente que te rodea, tus amigos, tus familiares. Tan fácil como darle compartir podría traer un mensaje de esperanza tal vez para muchas personas. La Biblia habla de que la palabra de Dios son buenas noticias. Así que estoy seguro que en esta hora, en estos 30 minutos más o menos que estaremos transmitiendo este tiempo con Dios, hay una muy buena noticia de parte de Dios para todos nosotros. Así que dale compartir allí y de esa manera pues otros podrán escuchar el mensaje que Dios tiene para ellos. En esta semana ha sido bien interesante leer todo lo de la carta a los romanos. Estamos más o menos del capítulo 14 y 15 esta semana. Y hay versículos que son bien interesantes, pero quisiera hoy preguntarte, ¿recuerdas cuál es la base del libro de Romanos? ¿Cuál sería el versículo principal del libro de Romanos? Y a ver, ¿cómo estamos? Es el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 17, donde Nueva Traducción Viviente dice de la siguiente manera. Esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra del principio al fin por medio de la fe. Como dicen las Escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida. Entonces, cuando recordamos el propósito de Pablo con la carta a los romanos, encontramos que él lo define en esos dos versículos, en el 16 y 17 de Romanos capítulo 1. Dice, no me avergüenzo de la buena noticia, y esta buena noticia se vive de principio a fin por medio de la fe. Y hoy quiero hablarles del tema que he titulado No estamos solos. Escúchame bien, no estamos solos. Y hay una canción que es pertinente, que venía a mi mente mientras preparaba esta reflexión, y es la canción de Dani Berríos, Juntos Venceremos, que es una canción que habla de eso, de que tú y yo somos hermanos y que en este caminar llegamos al cielo juntos, que es el propósito de Dios. Así que si la puedes escuchar hoy conmigo, es una canción muy interesante. Difícil de entender. Señor, damos gracias por mi hermano, por cada uno de los que están allí, Señor, por el que está hoy fuerte en la fe, por el que está débil en la fe, por el que se ha apartado, por el que no te conoce. En esta hora, Señor, pedimos tu presencia sobre cada uno, Señor, creyendo que en esta hora, mientras transmitimos este mensaje de fe, de buena noticia, de esperanza, Señor, tú hablarás a su corazón, traerás esperanza en este día. Te lo pido en el nombre de Jesús. Bendigo a cada uno, Señor, de los que hace parte de esta familia de la fe. Y no hablo solo como pastor de la iglesia, el poder de su amor. Hablo como creyente, aquel que está escuchando este mensaje, que también cree en ti, que es tu Hijo, Señor. Ruego que le bendiga, Señor, y que tú le fortalezcas en esta hora y a través de esta transmisión traigas buenas noticias de parte tuya para ellos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Yo estoy seguro que durante este tiempo no solo vendrá una buena noticia al escuchar el mensaje, sino estoy totalmente seguro que la voz de Dios también traerá una buena noticia a tu espíritu, a tu alma, a tus emociones. Y ruego a Dios que durante este tiempo los que están enfermos sean sanos. Esta noche que estaremos orando al final por algunas personas que están enfermas, en especial por Samira, que ha pedido oración, y hoy estaremos orando por ti, Samira. Estaremos clamando porque Dios haga un milagro. Sé que a partir de este momento el Espíritu Santo que está en nosotros te va a bendecir en esta hora. Y como les decía, el apóstol Pablo habla del vivir por fe de inicio a fin. En el capítulo 1, versículo 16 y versículo 17, sobre todo el 17. Por eso dice en la versión Reina Valera, más el justo por la fe vivirá, o la fe es la clave de la vida según la interpretación o la Biblia que tú tomes el día de hoy.
Y cuando pensamos en esto, pensamos en que, claro, la base, el fundamento es reconocer al Señor Jesucristo, pues Él es el autor, el consumador de la fe, es por la fe que nosotros alcanzamos al Señor. Pero para Pablo no es vivir en la fe solo el recibir a Cristo, sino también el vivir el modelo que Cristo quiere hacernos entender e implantar en nuestro corazón y en nuestra vida para que nosotros le conozcamos, crezcamos y avancemos. Ahora, entonces no se trata solo de recibir a Cristo, sino de asumir esa nueva forma o esa nueva manera de vivir. Y cuando leía en esta semana el tiempo con Dios, encontré un versículo bien interesante, el que es el que tal vez es el epicentro de este mensaje, y está en Romanos capítulo 15, versículo 2. Vamos a escucharlo. Todos nosotros debemos agradar a nuestro prójimo y hacer las cosas para su bien y para la edificación mutua. Es bien interesante, dice, todos nosotros debemos, ¿qué? Ayudar a nuestro prójimo. Dice, no, ayudar, no, perdóname, a agradar a nuestro prójimo y hacer las cosas para su bien, para edificación mutua. Bien interesante este texto como resalta la importancia de los unos y de los otros. Termina diciendo, para edificación mutua. Y cuando yo leía este versículo, pensaba en que va en contravía tal vez del pensamiento de muchos. Porque el pensamiento de muchos o de la sociedad es, sálvate tú solo. Mira a ver cómo sales adelante. En este mundo pues tenemos mucha gente alrededor, pero uno tiene que luchar por sus propias cosas, nadie va a luchar por las de uno, cada uno se salva a su manera, hay que luchar. Y ese es el contexto o el pensamiento de nuestra sociedad individualista. Tanto así que hablamos tanto de las redes sociales donde podemos tener tantos amigos, pero a la hora de la necesidad de un amigo de verdad, pues hay veces como que no aparece ninguno. Y este postulado de la individualidad va en contra del pensamiento de Dios en este caminar de la fe. Y Pablo por eso resalta esto y dice, necesitamos agradarnos unos a otros, hacer el bien unos por los otros, para edificarnos mutuamente. Entonces yo pensaba en este versículo y la primera reflexión que venía a mi corazón o a mi mente es, y que la escribí allí en mi tiempo con Dios, porque te invito a que tomes nota cuando hagas tus meditaciones de la palabra, es que no estamos solos. Y ese no estamos solos tiene dos implicaciones. Uno, entender que gracias a Dios hay gente para mí, gente que me rodea, gente que Dios ha puesto clave para ayudarme en este camino de la fe. Esa es la primera implicación. Y que hay otras personas que necesitan de mi ayuda también. Entonces, no solo necesito yo de otros, sino que yo también soy importante para la edificación de otras personas. Y tal vez tú me dices, pastor, ¿de esto hemos venido hablando? Sí, hemos venido hablando. Y Pablo lo resalta aquí en este capítulo porque quiere decirle, necesitamos ayudarnos unos a otros en este camino de la fe. Y es entender que tú y yo no estamos solos. Aquí tenemos a ver, así sencillo, un ejemplo práctico. Tenemos a Samira, que no me acuerdo en dónde está, algo, Sagún, no me acuerdo si es Puerta del Oro, no me acuerdo el lugar donde tú estás. Samira, si me acuerdas dónde es que tú estás, es muy lejos, es tanto así que no le conozco el lugar, no conozco la ciudad donde ella vive, pero a través de esta red, a través de este tiempo con Dios en vivo, hemos comenzado a interactuar con ella, a conocerla, y descubrí que había una hermana al otro lado donde yo no le conozco. Y la Biblia me dice, Andrés, tú no estás solo. Allí está Samir, allí está más de uno que nos está escuchando de otras partes de la ciudad, del país y otros países nos escuchan. En Ciénaga de Oro, gracias Samira. Allí está ella y entendemos que en Córdoba, entendemos que ella es mi hermana, que yo soy su hermano y que la Biblia nos invita no en la individualidad, sino a la unidad. Por eso el apóstol Pablo habla mucho de la hermandad, que hace 8 días creo que toqué un poco acerca de ser hermanos. Y este es el nuevo modelo de vivir con Dios. Y tal vez va en contra a veces de nuestro pensamiento, porque aunque nos congregamos, si es que nos congregamos, entonces decimos, no, yo voy a la iglesia, salgo rápido, no quiero interactuar con nadie. Pero déjame decirte que dice la Biblia que estamos para agradarnos y para edificarnos unos a otros. Tal vez si tú no te congregas, ahí hay un vacío, porque tú puedes creer en Dios y amar a Dios, y eso no está mal. Eso te trae salvación. Pero para edificarte, para crecer, para avanzar, necesitas de tu hermano.
y necesitamos unos de los otros. Ahora, yo le preguntaba al Señor, ¿y qué implica esto, Señor? Entonces, ¿qué implica esto de ser hermanos, de agradarnos? Porque ojo con la palabra que utiliza, estamos para agradarnos. Uno dice, yo no estoy para agradar a nadie, yo solo busco agradar a Dios, ser aprobado por Dios, no me importa lo que los demás vivan. Y va en contra de este pensamiento de Pablo. Porque lo que está diciendo estamos es para ayudarnos unos a otros. Y para esto necesito entender el plan global de Dios. Cuando le pregunté al Señor, le decía, ¿qué necesitamos? Entonces, el plan global de Dios. Y en el capítulo 15, versículo 6, lo especifica un poco más. El libro de Romanos, capítulo 15, versículo 6. Para que todos juntos, a una sola voz, alaben al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Si te das cuenta que el texto es bien claro, para que todos juntos a una sola voz alabemos a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. En otra versión dice, para que unánimes a una sola voz glorifiquen a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que dice el texto? Que se requiere de unidad, que el propósito de Dios es habernos traído a esta tierra, salvarnos por medio de la fe, pero vivir en comunión unos con otros para el crecimiento de esta fe con un fin. Uno, de aquí en la tierra poder sobrevivir. Que entender esto, que hay otro que es mi ayudador y que yo soy el ayudador de él. Y estoy hablando de aquellos que dice los de la familia de la fe. Porque es que muchas veces nosotros entre nosotros mismos nos damos muy duro, nos agredimos. Y ese no es el pensamiento de Dios. Tuyo para salvación tiene que ver con la individualidad, ¿cierto? Tú y yo aceptamos al Señor, esto no es en combo, esto no es en familia, no es que mi abuelita era creyente o mi abuelita oraba o tal persona, no. Esto es cada uno individual, no es que mi mamá ora por mí, nada de eso. Ella me pudo haber inspirado, pudo haber acercado a Dios, pero la salvación es individual. Pero el propósito de Dios, de la adoración, tiene que ver con grupal. Por eso dice, unidos, como dice, para adorarle en pocas palabras. Unidos en adoración a Dios. Y cuando yo pensaba esto, yo entendía que es mi deber no solo llegar a esa adoración, no solo vivir bien en esta tierra, no solo pensar en aquel día que el Señor vendrá y yo me encuentre con Él, como dicen las Escrituras, que sonarán las trompetas, nos encontraremos con Él, e iremos a su morada y dice allí le adoraremos. Y le adoraremos no solo los cánticos, sino nuestra manera de vivir, nuestra manera de ser. Es mucho más que eso, por eso habla de unas bodas del Cordero, por eso habla de comida, habla de un poco de cosas que no es el centro de este mensaje, pero lo que te quiero decir es que ese es el objetivo, que tú llegues allá, que yo llegue allá. Pero cuando yo leo de la unidad en adoración, entiendo que tengo un gran compromiso con los hermanos míos, con aquellos que caminan junto a mí, con los que Dios ha puesto alrededor mío. Porque claro, si tenemos un compromiso con los que no conocen de Dios, y Pablo más adelante lo dice, hablábamos de hermosos son los pies de aquellos que anuncian las buenas nuevas, tanto que dice Pablo en esta carta, pero en este mensaje de hoy quiero decirte a ti que tal vez te sientes solo siendo un hermano, entiende que tú y yo debemos llegar al cielo. Que tú y yo estamos para ayudarnos, para hacer ese apoyo uno del otro. Y por eso dice Pablo que juntos lleguemos y adoremos a Dios. Ahora, ¿qué implica esto? ¿Qué necesitamos entonces? Y encontré en Romanos 15, capítulo 1, algunas características. La primera que encuentro, capítulo 15, versículo 1, vamos a leerlo. Los que somos fuertes en la fe debemos aceptar como nuestras las debilidades de los que son menos fuertes y no buscar lo que a nosotros mismos nos agrada. Lo primero que yo encuentro es identificarnos, porque lo que está diciendo el texto en este pasaje es esa identificación que tenemos que tener con el débil, ayudarnos en ese caminar de la fe. Capítulo 15, versículo 1, los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles.
Y este soportar en otras versiones dice, debemos aceptar. Y este aceptar no lo malinterpretes. No es decir, te aplaudo si tú estás haciendo cosas malas, si tú estás dañando tu familia, tu hogar, tu propia vida, te acepto. No. Lo que está queriendo decir es que si tú te sientes fuerte en la fe, en algún camino de la fe, en el camino de la fe, tú estás llamado a identificarte con el otro, a saber qué es lo que lo hace tropezar, a entender qué es lo que lo está haciendo caer, a mirar cómo tú puedes ser de apoyo para él, para ayudarle a levantar. Y es bien interesante esto, porque muchas veces nosotros miramos al que está débil en la fe y no pensamos en cómo ayudarlo. Pensamos más bien que me desagrada su manera de actuar, y aquí el texto dice soportándose, aceptando al prójimo. Hace algunos días algunas personas me vieron a ayudar a alguien y tal vez podrían haber pensado, pero no merece ser ayudado, no merece ser escuchado. Pero sabes, creo que eso fue lo que Cristo hizo con nosotros y lo que sigue haciendo con nosotros. Por eso el texto más adelante, en el capítulo 2, dice, todos nosotros debemos agradar a nuestro prójimo y hacer las cosas para su bien, para edificación mutua. Porque tampoco Cristo, versículo 3 del capítulo 15, buscó agradarse a sí mismo. Qué cosa tan interesante. Jesucristo dice, al contrario, en él se cumplió lo que dice la Escritura. Las ofensas de los que te insultaban cayeron sobre mí. ¿Qué es lo que dice el texto? Que nosotros debemos aceptar, reconocer, ayudar, apoyar, no juzgar al que es mi prójimo y que tal vez está débil en la fe. Y eso es lo que hace que la gente tal vez se aparte de la iglesia, que se aparte de los creyentes, porque lo primero que piensan es que si fallan, si caen, si se debilitan en la fe, voy a desagradar a mis hermanos, van a pensar mal de mí, van a juzgarme, y en realidad muchos lo hacen. Pero lo que dice el texto es que debemos ayudarnos así o aceptarnos como Cristo nos aceptó a nosotros. Yo siempre he dicho y lo reafirmaré cantidad de veces, dice él, Dios nunca amará el pecado, pero siempre al pecador. Porque Dios es un Dios de oportunidades y ya lo he hablado en diferentes ocasiones. Entonces, entendiendo este pensamiento, la visión de Dios es que nosotros caminemos unidos, en armonía, que nos ayudemos, que nos edifiquemos, y para eso entendemos que el plan de Dios no es llegar al cielo solos. No es una carrera individual que el primero que llegue, no. Más bien Dios dirá, ¿y qué hiciste con tu hermano? ¿Cómo lo dejaste botado? Y en esto necesito identificarme. Señor, ¿sabes? Tal vez lo que él está viviendo, la lucha que él está viviendo, llamémosle el pecado que él comete, yo no lo cometo. Tal vez tú dirás, o tal vez otro dirá, yo lo he cometido, yo sé qué es lo que siente. Y por eso la Biblia dice que abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, aquel que fue tentado en todo, mas no cometió pecado. Por eso Jesucristo se identifica contigo. Por eso nos acepta, porque Jesús no mira el pecado, sino mira a la persona. Y en esta oportunidad tú tienes que entender que en tu debilidad, en tu falla, Dios no está para juzgarte, la iglesia no está para juzgarte, yo no estoy para juzgarte, nadie te debe juzgar, porque el propósito de Dios es levantarte, afirmarte. Y por eso Pablo también dice, no solo se identifiquen, sino recíbanlo. Mira lo que dice en el capítulo 14 de la carta a los Romanos, en el versículo 1, dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opinión. Y me quiero resaltar en la primera palabra, recibir. Y ese recibir es claro, no lo recibas para juzgarlo, no lo recibas para alegar con él que esto es bueno, que es malo, no, recíbalo. Hay gente que viene a tu vida, creyentes o no creyentes, hermanos o no hermanos, que ya han sido juzgados por su propia conciencia, que no están buscando que alguien le diga, oye, ¿cómo te has equivocado? Porque ya lo saben. Sino más bien necesitan que alguien le diga, oye, aquí estoy. Oye, y eso lo va a asombrar, porque y no me vas a decir nada. Y no me vas a juzgar, no. No hay por qué juzgarte. Dios es el único que podría juzgarte. Y Dios es amplio en misericordia. Y si tú estás escuchando este mensaje, uno, sea que tú eres esa persona que estás fuerte en la fe, como decía al principio, los que están fuertes, ayuden, o sea que tú estés débil. Debes entender esto, que estamos para ayudarnos, que ninguno es la carga del otro, que todos llegamos cogidos de la mano, como dice la canción.
Tú eres mi hermano y mi hermana, tomados de la mano, juntos caminaremos hasta que Él nos venga a buscar. Entonces dice que identificarnos, entonces dice también que recibiéndonos, pero no para contender. Y mira el versículo 14, capítulo 14, versículo 13 de Romanos. Dice, así que ya no se juzguen más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Lo tercero que está diciendo es, señoras y señores, no se juzguen. Acéptense, identifíquense, ¿cierto? Unos con otros, recíbanse, pero no se juzguen. No se juzguen, y eso es lo que estaba diciendo. Dice, y no pongan piedra de tropiezo, no busquen cómo ustedes sean tropiezo para el otro. ¿Sabes que mucha gente ha recibido tropiezo no de agentes externos, sean espirituales o personas externas, sino muchas veces de gente interna? Y en este caso tú y yo tendríamos que decirle, Señor, perdónanos, porque tal vez yo he sido obstáculo para el otro. Pero el texto nos dice, mire, recíbase, acéptese y no se juzguen más. Y esto no solo implica para los hermanos en la fe, hablando de la iglesia, de los creyentes, sino en tu propia casa. ¿Cómo andamos entre nosotros? ¿Nos juzgamos? Está bien corregir, está bien decir, está bien, la palabra exhortar, que exhortar es animar. Pero no es quedarte con el dedo señalado y diciéndole, tú eres esto y tú no vas a cambiar. Es decirle tal vez, porque eso es algo también que hace, dice, aconséjese. Mira lo que dice el Romanos, capítulo 15, versículo 14. ¿Lo lees, por favor? Hermanos míos, estoy convencido de que ustedes están llenos de bondad y de todo conocimiento y que saben aconsejarse unos a otros. ¿Saben qué? Aconsejarse unos a otros. ¿Basados en qué? En ese conocimiento que tienen de Dios. Entonces, si yo de verdad conozco a Dios, si en verdad esa fe ha afectado mi vida, entonces yo entiendo, uno, que no estoy solo, que tengo un hermano al que debo ayudar para llegar arriba, porque es el motivo de Dios haber venido a la tierra a salvarnos, pero no solo a uno, sino a todos, que para eso necesito identificarme con Él, sentir el dolor, la carga que Él tiene y mirar cómo lo ayudo, sea en oración, sea a través de hacer algo por Él, de un consejo, así de esa forma en la que Dios nos está invitando, a ayudarnos unos a otros. Y dice aconsejarnos, y me gusta aquí porque Pablo dice siendo bondadosos, ¿cierto? Ese conocimiento de Dios no debe apartarte de los que conocen y los que no conocen de Dios, sino más bien ese conocimiento debe afectar tu vida de tal forma que tu manera de actuar con los demás sea bondad. Y cuando yo pienso en bondad, no sé si te pasa a ti, yo pienso en el buen samaritano. Alguien que estaba allí, que necesitaba, que no podía en sus propias fuerzas, y vino este hombre lleno de misericordia y levantó al otro, lo llevó a un lugar, lo curó, pagó por el recurso que necesitaban en el hostal donde lo tuvo y hasta que se pudiera levantar. Y la Biblia dice, veas tú lo mismo con tu prójimo. Entonces, pocas palabras, lo que está diciendo el texto es que si esa palabra, ese conocimiento que está hablando de Dios, está en tu vida y está en mi vida, debe ser para un solo fin, y es ser bondadoso. Bondadoso al aconsejar y bondadoso también al dar. Porque si tú revisas en el capítulo 15, versículo 22, habla de que se recogió una ofrenda para los... Dice, a ver, porque los de Macedonia y Acacia decidieron voluntariamente hacer una colecta y mandar a los hermanos pobres de Jerusalén. Estaba leyendo Romanos capítulo 15, versículo 26. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo también? Esa bondad tiene que ver con dar ese consejo, con aceptar, con recibir, pero también con dar. Si tú conoces que alguien está pasando una necesidad económica, dale. No te estoy diciendo solucionale toda la vida porque no vas a poder hacerlo. Pero sí puedes hacer algo por él. Puedes darle algo, un mercado, no sé, ayudarle con una factura, porque eso también implica el ser hermanos, porque no estamos solo para, ay, ven, yo oro por ti, ¿cómo estás? Ay, pobrecito, sí, oremos. No, ahora también no puedes llegar al extremo donde el otro esté esperando cada mes que tú estés allí, ¿no? Tiene que ver con acompañarle
enseñarle, darle ese consejo de la palabra, principios, tal vez ayudarle a pasar una hoja de vida, no sé qué tantas cosas, pero eso demuestra que tú le amas y que tú entiendes el principio de Dios. Porque mucha gente está mal en su vida, en su situación de fe, no tanto porque no crean en la palabra, sino por las situaciones de su diario vivir. Y necesitan que alguien se acerque y le diga, mira, yo soy tu hermano y vine a ayudarte. No me tienes que dar explicación, no te juzgo, tal vez te equivocaste, hiciste las cosas bien, no sé cómo hayan sido, he venido solo a ayudarte. Y esto nos hará cumplir ese llamado a apoyarnos unos a otros, a afirmarnos mutuamente. Ese es el texto que con el que iniciaba, afirmarnos mutuamente. Qué bueno que cada uno de los que estamos escuchando este mensaje entendamos este mensaje tan importante. Y tú dirás, pastor, yo ya lo he escuchado. Pues tendrás que escucharlo. Y en la vida de aquí a que Dios te llame, tendrás que escucharlo. Porque tendemos a hacer lo contrario. Tendemos a juzgar, tendemos a no recibir, tendemos a no querer ni aconsejar porque decimos, ¿para qué le sigo hablando si esa persona no pone cuidado? Pero Dios nos dice, vamos, dale de eso que yo también te he dado a ti. Y Pablo sí que lo entendía. Pablo entendía tanto esto que en el capítulo 15, versículo 18, en la Biblia Dios habla hoy. Escucha lo que dice. Porque no me atrevo a hablar de nada, aparte de lo que Cristo mismo ha hecho por medio de mí para llevar a los no judíos a obedecer a Dios. Esto se ha realizado con palabras y hechos. Mira qué bueno lo que dice Pablo, y este es el sello de lo que quiero hablar hoy. Y es que Pablo en ese entendimiento de no estamos solos, de que nos debemos ayudar unos a otros, dice, yo no hablo de algo que no haya recibido. Yo no hablo de algo que yo no haya experimentado, en pocas palabras, en ese versículo 18 del capítulo 15. Porque no me atrevo a hablar nada aparte de lo que Cristo mismo ha hecho por medio de mí para llevar a los judíos. Pablo entiende que él tiene su historia y que de él lo que está hablando tiene autoridad. Porque él lo ha recibido de parte de Dios y lo ha recibido de otras personas. Pero también está invitando a que los otros también lo vivan. Así que la fe, como iniciaba yo este día de hoy, es de principio a fin el camino que nos llevará a adorar a Dios en unidad. Pero este camino requiere que tú y yo nos identifiquemos, recibamos, aceptemos a esa persona, no le juzguemos, aconsejemos basados en el manual de la palabra, de una manera bondadosa, sabiendo también que lo que ha hecho Dios por nosotros, también lo quiere hacer por ellos a través nuestro. Que Dios nos ayude a extender esa palabra, que Dios nos ayude a ser verdaderamente hermanos. Y no tener un título como hay veces tenemos, ay, mi hermano, como en la fe y entre comillas, porque de hermano no tenemos nada. Que de verdad entendamos este mensaje hoy. Y si tú hoy te sientes solo, si tú hoy estás escuchando este mensaje y me dices, no, pastor, yo me quiero alejar o yo me he retirado o hay personas que me han herido, pues yo quiero decirte, no estás solo. En este camino de la fe tú no estás solo y tendrás que aprender a aceptar a tu hermano. Así como tú tienes fallas, él también tiene fallas. Así como Cristo te aceptó a ti, tú también tienes que aceptarlo a él. Así como Dios ha sido bondadoso contigo, tú también deberás ser bondadoso con los demás. Y de esa manera cumpliremos este llamado que Dios nos ha hecho, a adorarle en unidad, no solo aquí en la tierra, sino también allá en el cielo. Que Dios nos ayude. Y en esta hora yo quiero que tú pienses, ¿qué persona tú necesitas ayudar en este camino de la fe? ¿Lo tienes ahí? ¿Cuál es la persona que tú necesitas ayudar? Porque sé que hay alguien específico que tal vez se ha apartado, que tal vez está en luchas, que tal vez está en dificultades y tal vez le has juzgado y hoy tendrás que decir, Señor, perdóname. Pero si lo tienes, yo te invito a que esta palabra no se quede en teoría, sino que hoy mismo le llame, le escribas un mensaje en esta semana, mires cómo lo afectas positivamente y le hagas entender que él es tu hermano, que ella es tu hermana, que tú no le juzgas, que tú no le llamas para juzgarle, sino para acompañarle en este camino de la fe.
Muchas veces yo llamo a la gente, le pregunto cómo estás y yo siempre le digo, no entiendas que yo te llamo a pedirte como lista si viniste o no viniste a la iglesia. Yo te llamo porque eres mi hermano y me interesas. Así que entiende hoy ese gran llamado y tal vez otro que está escuchando también sea lo contrario. Aquel que no quiere recibir ayuda, aquel que no ha recibido ayuda, aquel que hace mucho tiempo se apartó de Dios y que hoy necesitas entender que para llegar arriba necesitas de tu hermano. Por eso la palabra nos invita hoy y por eso la iglesia, el poder de su amor, no una iglesia perfecta porque tenemos muchas cosas todavía por mejorar. Queremos hacerte entender que el amor de Dios ha afectado nuestra vida y que es lo que tú necesitas, conocer el amor de Dios. Y por eso en esta hora yo te invito a que ahí donde estás le digas, Señor, gracias por tu palabra. Gracias por hablarnos el día de hoy, Señor. En esta hora oro por mi hermano, por aquel que está débil. Tal vez yo hoy esté fuerte, pero oro por el que está en luchas, oro por el que está en dificultades, oro por el que su fe ha menguado, Señor, para que tú le sustentes, para que tú le levantes, para que tú le afirmes en el día de hoy. Oro por Samira, Señor, que está allí, Señor, escuchando este mensaje y que ha estado enferma y pidió oración. Señor, tu palabra dice que si 2 o 3 nos ponemos de acuerdo en tu nombre, tú le sanarás. Así que en esta hora oro por ella y oro por aquellos que están enfermos, que tal vez no sé quiénes sean, pero en el nombre de Jesús, la palabra me invita y en la autoridad de Él a orar por ti, por tu enfermedad, no sé cuál sea, pero en el nombre de Jesús te declaro con vida, con sanidad en el nombre de Jesús. Si alguien está desanimado, si han venido pensamientos de mal, de destrucción, si se siente solo, si ha pensado hasta en quitarse la vida, yo en esta hora oro para que esta palabra penetre a tu corazón y entiendas que no estás solo, que Dios te ama y que Dios ha puesto una iglesia para ayudarte en este camino de la fe. Te bendigo en esta hora, bendigo tu vida y oro en el nombre de Jesús para que todos lleguemos al cielo, Señor. Señor, yo te ruego, no solo por mí, porque me ayudes a mí, yo oro por mi hermano también y ruego que nos ayudes a llegar a todos al cielo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén, amén y amén. Que Dios nos ayude, ¿cierto? Porque es bien difícil esto de caminar en la fe y más cuando nos dice no solo debes trabajar por lo tuyo, sino debes trabajar por lo de tu hermano. Creo que la palabra de Dios ha sido clara. Saludo a aquellos que se han unido, a aquellos que han estado en línea en esta hora. Dios te bendiga. Tal vez habrá gente que viene de otra iglesia, igual eres mi hermano y espero que a través de esta palabra hayas sido bendecido. A los de la iglesia les bendigo en esta hora, les invito a compartir, a otros dale allí compartir, pero no solo dale compartir, orar y pedirle al Señor que te ayude a encontrarte con esa persona y ayudarle en el camino de la fe. Que Dios nos ayude, porque estamos para adorar en unidad, para llegar a esa cita eterna, pero en comunidad. Te invito este domingo, estaré predicando la palabra en el culto de las 10 de la mañana, un tema bien interesante que arranqué hace 8 días, el domingo, acciones de fe, acciones de fe. Las acciones de fe te llevarán a repotencializar tu fe. Y de eso estaba hablando y apenas toqué una acción. Así que este domingo a las 10 de la mañana te espero. Allí estaremos compartiendo de una manera agradable, pero muy centrados en la palabra de Dios, porque sé que ella será la que te va a levantar. Déjanos acompañarte, déjanos ayudarte en el camino a la fe. Conéctate con nosotros. Si necesitas algo, déjame un mensaje por el interno o llámame al 300-213-4080. Y si te puedo ayudar, pues te ayudaré. Y yo sé que sí, porque Dios está con nosotros para ayudarnos unos a otros. No estamos solos. Dios te bendiga. Nos vemos el próximo miércoles y el domingo en la iglesia.